Bien, ahora vamos a realizar la multiplicación de un polinomio por otro polinomio, es decir, multiplicación de dos polinomios. Listo, entonces vamos a hacerla. Existen dos métodos. Voy a hacer un video para explicar el método 1 y un video para explicar el método 2. Ustedes pueden hacerlo de acuerdo al método que más se les facilite. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio hecho por dos métodos. El ejercicio que les planteo es el siguiente. Recuerden que vamos a hacer multiplicación de polinomios algebraicos. Propongo el siguiente ejercicio. Vamos a proponer, por ejemplo, hacer la multiplicación de el polinomio x elevado al cuadrado menos 2x, acá, menos 2x, más 3. Ese ya es un polinomio, ¿no? Algebraico. Y lo vamos a multiplicar por otro polinomio. El polinomio que propongo es 2x elevado al cubo menos x, ¿sí? Más 1. Vamos a multiplicar esos dos polinomios algebraicos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Básicamente, para poder hacer esta multiplicación se hace lo que en matemáticas se conoció y que usted ya han estudiado como la ley distributiva, ¿no? Entonces les lo voy a recordar aquí. Esa ley distributiva la voy a recordar por acá. La voy a recordar por aquí abajito. La voy a recordar por aquí arriba, perdón, la voy a recordar por acá. La ley distributiva dice que si yo tengo acá un número A, por ejemplo, ¿cierto? Y me piden que lo multiplique, por ejemplo, por un B más un C. La ley distributiva dice que yo lo que debo hacer es multiplicar el primer término de acá con el primer término de acá, es decir, me daría A que multiplica a B y el primero por el segundo de aquí. Es decir, más, si aquí dice aplicamos la ley de signos, si el A es positivo y B es positivo, aplicamos la ley de signos más A que multiplica a C. Eso es una ley distributiva. Entonces esa ley distributiva la voy a hacer también para cada uno de los monomios de cada polinomio. Es decir, que voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar este primer monomio de acá, ¿cierto? Este primer monomio de acá, que es x cuadrado, lo voy a multiplicar por el primer monomio del segundo polinomio de acá, es decir, por 2x al cubo. Después de haber hecho eso, hago lo mismo, multiplico el primer monomio por el segundo monomio del segundo polinomio. Y hago exactamente lo mismo, hago una ley distributiva del primer monomio, ¿sí?, por el último o tercer monomio del segundo polinomio. ¿Qué hice yo entonces? Lo que hice fue una ley distributiva del primer monomio por cada uno de los monomios del segundo. Y así exactamente haré lo mismo con cada monomio. Después lo hago lo mismo con 2x y después hago lo mismo con 3, 1 a 1. Eso es lo que voy a hacer y nosotros ya en el video anterior te recordé cómo se multiplican monomios aplicando la propiedad de la potenciación que dice que si tengo un a a la n y le multiplico por un a a la m, la propiedad dice que multiplico, dejamos la misma base y sumamos algebraicamente los exponentes. Eso ya lo expliqué en el video pasado y lo vimos en clase. Sin embargo, lo voy a empezar a hacer entonces uno a uno. Entonces empecemos aquí. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Cómo me quedaría entonces aquí? Voy a empezar. Entonces hago el primer monomio, que en este caso es x elevado al cuadrado, por el primero de acá, que es 2x al cubo. Aplicamos ley de signos. El primero es x cuadrado es positivo, 2x es positivo. Quiere decir que la respuesta aquí me va a quedar, que va a ser igual a positivo. Voy a escribirlo. X cuadrado por 2x al cubo. Voy a recordarle solamente el primero, porque los demás los voy haciendo ya de manera mucho más rápida, porque ya se supone que ustedes han entendido mejor este tema. Entonces voy a escribir el primero, x elevado al cuadrado, y lo multiplico por 2x elevado al cubo. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Les repito, el primer monomio de acá con el primer monomio de acá, haciendo ley distributiva. ¿Cómo se hace esa operación? Pues este x cuadrado está solito, entonces yo coloco como si fuera 1. 1 por 2 me va a dar 2 acá, positivo además, y x aquí, entonces lo hago paso a paso. X cuadrado, el primero que es x cuadrado, le sumo el segundo exponente que es x a la 3. Es decir, que eso me va a dar, la respuesta sería 2x elevado a la 5. Eso ya lo puedo hacer de manera práctica y mucho más rápida. Entonces yo digo x a la 2 y x a la 3, pues me quedaría x a la 5 porque sumo los exponentes. Así lo voy a hacer todos de aquí en adelante para que nos rinda un poquito más. Entonces lo voy a colocar aquí. Entonces digo x a la 2, ¿cierto? Por 2x a la 3, pues 2 por 1 me daría 2.
x a la 2 y x a la 3, pues x a la 5 porque sumé los exponentes. Voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo mismo? Ahora el primer monomio por el segundo. Entonces lo voy a recordar acá, lo voy a hacer aquí. Entonces, en este caso nos va a quedar aquí, voy a borrar acá para ir explicando qué es lo que voy haciendo. Ya hicimos el primer monomio con primer monomio, entonces lo vamos a colocar acá y me quedaría de la siguiente manera. Entonces, ya hicimos el primero que es x cuadrado con el primero de acá que es 2x al cubo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero entonces para el segundo monomio. Entonces en este caso me va a quedar ahora el primero de acá con el segundo de aquí. Es decir, voy a multiplicar x cuadrado por x. Empiezo por los signos. El primero es positivo, el segundo es negativo y más por menos me va a dar acá menos. ¿Qué hago ahora? Pues hago la multiplicación de ellos dos. La multiplicación de ellos dos me va a quedar entonces que es igual a, si tengo x a la 2, si tengo x a la 2 por 1, 1 por 1 me daría 1. X a la 2 y x, pues x a la 2 más x me daría x elevado a la 3. 1x a la 3. Hago exactamente lo mismo con primer monomio con el segundo, con el tercer monomio de acá. Aplico la ley de los signos y nuevamente, entonces me va a quedar, esta x es positiva y este 1 es positivo, lo cual me va a dar positivo acá. Y hago la multiplicación de manera directa. Entonces, ¿qué va a quedar? X cuadrado por 1, pues x cuadrado. Cualquier cosa multiplicada por 1 siempre es lo mismo. Recordemos que ese es el módulo de multiplicación, es el 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 me va a dar lo mismo. ¿Qué hicimos acá? Ya hicimos el primer, lo que hicimos fue el primer monomio por cada uno de los monomios del segundo, de la segunda expresión algebraica, polinomio. Entonces voy a hacer lo mismo, ya hice el primero, entonces este ya lo hice, entonces lo voy a colitar por acá, ya quedó aquí también este. Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a hacer con lo mismo pero con el segundo. Entonces voy a coger aquí, este es x elevado al cuadrado, cierro acá, este es x elevado a la 3, ya, listo. Entonces nuevamente voy a empezar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Hago exactamente lo mismo, pero ahora tomo el segundo monomio que es menos 2x y lo multiplico por cada uno de los monomios de acá. Hago una ley distributiva. Entonces segundo con primero, segundo con segundo, segundo con tercero. Listo, entonces hagamos el ejercicio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Recordemos primero signos. Entonces los signos me van a quedar de la siguiente manera. Este menos de acá con este más de aquí me va a quedar ya menos por más, me va a dar menos. Recuerda que si signos contrarios, la respuesta siempre va a ser negativa. Y multiplico la parte numérica, que ya recordemos que la parte numérica, ¿cierto? O sea, la parte numérica del monomio se llama coeficiente. Entonces multiplicamos el primer coeficiente de x al cuadrado, que es 1, y el coeficiente de 2x al cubo, que es 2, y me daría pues 1 por 2, me daría 2 de acá. Es decir, estoy multiplicando el 2 de acá, que es 2x, por este 2 me daría 4, perdón, voy a corregir, ahí me quedó mal, voy a corregir, sería 4. Corregimos acá, corrijo acá, es 4, listo, ahora sí, nuevamente. Listo, entonces, ¿cómo me va a quedar? Entonces, nuevamente, repito lo que estaba diciendo, multiplico este 2x de acá con este 2x de acá. 2 por 2, pues me va a dar 4. Y x elevado a la 1 y x elevado a la 3, pues es sumar los exponentes. 1 más 3 me va a dar 4. Y ya hice segundo con primero. Ahora voy a hacer lo mismo. Hago segundo con segundo de acá. Lo mismo, ley de signos. El primero es negativo, el segundo es negativo. Signos iguales en multiplicación me va a dar siempre positivo. Multiplico, en este caso, voy a multiplicar los coeficientes. El coeficiente de este primonomio de acá es 2, ¿cierto? El de aquí es 1, pues 2 por 1 me va a dar 2. Y si aquí tengo x solita y aquí tengo x solita, pues tengo x elevado a la 2 porque es el exponente de cada uno de ellos, ¿no? Listo, vamos entonces ahora haciendo lo mismo, pero el segundo monomio con el tercer monomio de acá. Signos. El primero 2x es negativo, el más 1 es positivo, signos contrarios me va a dar negativo, y cualquier cosa multiplicada por 1 pues va a ser el mismo número, ¿no? 2x por 1 pues va a quedar 2x. Y ya lo que hice fue
hacer la multiplicación, lo mismo. ¿De quién? De el segundo monomio con cada uno de los monomios de aquí. Bueno, aquí para que no quede tan rayado ni tan mal, voy a ir borrando y voy a ir corrigiendo para que me quede más fácil de comprender. Listo, voy a corregir aquí voy a volver a escribir para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente, recordemos que el polinomio es x cuadrado menos 2x más 3, ese es nuestro primer polinomio, multiplicado por el segundo, que es 2x elevado a la 3 o al cubo, menos x más 1. Listo, entonces hago exactamente lo mismo, una ley distributiva, pero voy a tomar ahora mi tercer monomio y empiezo a multiplicarlo distributivamente por cada uno de los monomios de la segunda expresión. Entonces, listo, empezamos. Ley de signos, el más 3 con el más 2. Más por más me va a dar más, entonces quedaría aquí más. ¿Qué multiplico? Pues 3 por 2, este 3 por este 2 me daría 6. Y el 3 está solito y me daría x elevado al cubo porque no hay más, estaría solito. Entonces, solamente en este caso solamente estoy multiplicando el término independiente, que es 3, por, en este caso, el coeficiente del primer monomio y segunda expresión, que es 2, pues me daría 3 por 2, 6, y quedaría la x al cubo. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora, pero ahora lo voy a hacer con el segundo término de acá. Este ya es más sencillo por lo mismo, porque el primer monomio 3 no tiene variable o literal. Entonces multiplico signos más del 3 menos de la x, más por menos me da menos, signos contrarios siempre es negativo. ¿Qué hago yo ahora? Pues multiplico 3 por 1 me daría 3. ¿Cuál 3? Pues el 3 de acá y el 1 de acá, 3 por 1 me daría 3. X solito porque no hay más. Y hago exactamente lo mismo, pero con el último de acá. Entonces, tercero con tercero. Como los dos son términos independientes, pues es una multiplicación sencilla. 3 por 1 me daría aquí 3. Listo. Esa sería la multiplicación. Pero ¿qué tengo que hacer yo ahora? Pues tengo que reducirlo a términos semejantes. Recuerdo que ya nosotros en el primer video les recordé qué significa términos semejantes. Vamos a mirar los términos semejantes que tenemos aquí. Vamos a empezar por el primero, 2x a la quinta. Miremos si hay alguno x que tenga también 5 y no veo más, no hay más x a la quinta, quiere decir que se queda solito acá. Entonces lo voy escribiendo. Esto va a ser igual a tener 2x elevado a la quinta. Seguimos mirando el siguiente, que sea x a la 4. Entonces este ya quedó. X a la 4, miren, acá hay un x a la 4. Creo que no hay más. Entonces como no hay más, entonces lo dejo aquí escrito, menos 4x elevado a la 4, entonces ya me quedó este x a la 4 en su orden. Ya tenemos a la 5, a la 4, busquemos a la 3, pues a la 3 tengo este de acá, este 1x a la 3, y aquí tengo 6x a la 3. Pues si tengo 1x a la 3 más 6x a la 3, ¿cierto que sí? Negativo acá, menos 1x a la 3 más 6x a la 3, pues es una resta, ¿no? A 6 le quito 1, me daría 5. ¿5 qué? Pues x elevado a la 3. Ya. Entonces ya me quedó este x a la 3, ya me quedó este x a la 3. Seguimos en el orden con x a la 2. Aquí los tengo. Voy a colocar otro color para no confundir. Entonces, aquí tengo un x a la 2 y por aquí tengo otro x a la 2. Tengo más x a la 2 más 2x a la 2. O sea, en total, ¿cuántos tengo? Pues tengo 1 más 2 sería 3. Entonces, más 3x elevado a la 2. Y ya me quedó este x a la 2 con este x a la 2. En su orden, ahora vamos con las x solitas o las x elevado a la 1. En este caso, fijémonos que tengo acá, esta x está solito, que es a la 1, y este 2x que también está solito. Entonces, el primero es negativo, el segundo también es negativo, o sea que recuerden que cuando son signos iguales, en suma o en resta, hacemos una suma y dejamos el signo de los mayores, o dejamos el mismo signo. En este caso, es decir, si tengo menos 2x menos 3x, pues tengo menos 5x. Menos 5x. Y por último, ya tengo esta x de acá y esta x de acá. ¿Qué me queda? Me quedan los términos independientes. No hay sino uno solito que es 3. O sea, me daría más 3. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. Esta sería la respuesta de la multiplicación de los dos polinomios
Esa sería la respuesta. Y recuerden que la hicimos por método 1 y ya les voy a hacer ahora el método